Muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por haberme invitado a esta conversación, también a Casa América por tenernos aquí. Y bueno, yo mi conocimiento de Bolivia es el de quien lo ve con distancia. Entonces a mí lo que me gustaría es justamente iniciar, antes de darle la palabra a Jaime, que seguramente viene de allí y conoce mucho más de cerca lo que está pasando y que nos va a transmitir seguramente una impresión mucho más cercana, próxima y llena de referentes de lo que está pasando allí. Yo prefiero un poco de tomar la palabra desde una distancia y justamente intentar salir de las llamas estas en las que está incendiada Latinoamérica. Y entonces quería simplemente hacer unas cuantas pinceladas que tomo de unos informes que hizo el director del Instituto Financiero de Desarrollo poco antes de las elecciones, como digamos, señalando cuáles eran los grandes problemas que tenía Bolivia por delante y un poco como invitando a que fueran objeto de debate durante precisamente las campañas electorales. Permitidme, pues, por tanto, que salga de estas llamas terribles y decir dónde está Bolivia, qué le está pasando, cuáles son los asuntos esenciales que tenían que discutir, digamos, los políticos para enfrentarse a lo que estaba pasando en el país. Bueno, él me parece que son 8 los puntos los temas que informa. Voy a ir muy brevemente, simplemente para que tengamos esa especie de contexto de fondo, telón de fondo de ¿qué es este país? Normalmente Bolivia se trata con un par de brochazos, fácilmente se cuenta la polarización que puede haber entre los indígenas y la clase blanca, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ¿qué es lo que se está cociendo por dentro? ¿Cuáles son sus problemas? Que podían adelantarse en estos informes muy concretos, ¿no? El primero que decía era el de los combustibles fósiles. Decía, Bolivia importa combustibles fósiles, paga mucho más de lo que gasta y el Estado está subvencionando esos combustibles. En cierto sentido esto funcionó muy bien como política redistributiva, pero cada vez empieza a ser un problema más grave sobre el que habrá que tomar alguna medida. Entonces él decía, este es un tema que hay que debatir. No hay que olvidar un poco lo que está ocurriendo en Ecuador. Por tanto, las subvenciones no pueden ser permanentes y eternas. Bolivia en el último año en el año 2018 había bajado la producción de 54.000 X barriles al diario a 37.600 y pico. El segundo punto del que hablaba era cuáles han sido las inversiones estratégicas del Estado. Entonces hacía una especie de panorama señalando que básicamente el grueso de las inversiones en Bolivia en los últimos años habían sido realizadas por los ministerios de Gobierno y Defensa, de tal manera que apuntaba que había una creciente militarización de la sociedad, con lo que eso puede tener de problemático en una democracia joven. También hablaba de que muchos de los grandes proyectos se habían realizado en infraestructuras y que posiblemente sea uno de los de los logros más visibles de las políticas de Evo Morales en los últimos tiempos, el haber, conectado y llevado carreteras hasta el último rincón de Bolivia, lógicamente con los costes correspondientes, que nunca hay que olvidar. Hablaba del problema grave que tiene todavía Bolivia con los impuestos. Todavía no hay un régimen universal y progresivo y, por tanto, era una cuestión que había que enfrentarse inmediatamente con un pacto fiscal de gran envergadura. Del tema minero señalaba que lastimosamente no había cambiado gran cosa lo que había sido siempre las viejas prácticas mineras, en el sentido de utilizar el poder político para
para sacar, para posicionarse en este sector, inversiones a corto plazo, nulo respeto al medio ambiente. También hablaba de que la fuerte carga impositiva había agravado sobre todo a las minas, con lo que eso había impedido posiblemente la sofisticación y la capacidad de enfrentarse a los desafíos estrictamente mineros de las empresas bolivianas. Hablaba de pensiones. Las pensiones en Bolivia, las aportes a los fondos de pensiones son uno de los mecanismos que le permite al gobierno muchas de las inversiones públicas. Eso muchas veces se traduce en que finalmente eso repercute en la propia cantidad de la renta que perciben finalmente los pensionistas, por lo que llamaba la atención y pedía una reforma urgente de las pensiones. Sobre política exterior, llamaba la atención sobre la ruptura de relaciones con Chile, señalando que Chile es el país con el que Bolivia tiene el mayor número de importaciones y exportaciones, y por tanto señalaba que tendría quizá mucho más sentido que esta política gestual y simbólica de pelea por el mar, que no ha conducido a unos grandes avances, pues digamos se pusiera en un segundo término para una relación mucho más práctica, sobre todo teniendo en cuenta que el Triángulo del Litio va a exigir a Bolivia que tenga un canal de salida de exportación de este mineral, que con el tiempo va a ser esencial para el país. Hablaba también de narcotráfico, y para hacer un poco foto de lo que estaba pasando, señalaba que han sido más o menos, las incautaciones han crecido en los últimos años unas 3 veces con relación al inicio del gobierno de Evo Morales, pero llamaba la atención que los presos por narcotráfico solo se habían incrementado un 30%, con lo que, digamos, la diferencia era notable, ¿no? Aparte de eso, señalaba que solo se incautaban la sexta parte de todo el movimiento de drogas que hay en el país, lo que eso suponía de extremo peligro. Señalaba también una cantidad de escándalos notables que había habido durante estos últimos años de implicación en el narcotráfico de numerosos dirigentes vinculados al MAS, y advertía también del peligro de distorsión que produce el narcotráfico en una sociedad. Y por último, hablando del medio ambiente, y con esto concluyo y te doy la palabra, Jaime. Él hablaba de una doble rasero, una doble política, por un lado muy levantando la bandera de los pueblos originarios vinculados a la Amazonía, pero al mismo tiempo señalaba que la mayor distorsión, Bolivia no ha cumplido con sus compromisos de medio ambiente, señala este informe, y dice que la mayor parte de las emisiones de combustibles fósiles se dan por la deforestación, es decir, por la conversión de la selva en campos de cultivo, o sobre todo en determinadas zonas de cultivos de coca. Por lo que los incendios de este último verano, digamos, han generado también un clima de oposición a Evo Morales en determinados sectores de Bolivia por no haber intervenido con intensidad y con decisión en este tema. Bueno, quiero decir que estos 8 grandes problemas, lo que pretendo con ellos simplemente es decir, Bolivia es una sociedad compleja, con retos extremadamente complicados, como todos los países, con una democracia joven que tiene pendientes asuntos de la envergadura, digamos, de una tributación moderna, y que normalmente se suele ver con un par de brochazos, y por eso mi intención era señalar, abrir
y poner sobre el tapete la complejidad de cualquier sociedad latinoamericana y la complejidad de sus desafíos. Dicho esto, hubo unas elecciones hace poco y, Jaime, te doy la palabra para que tomemos ahí el problema. Gracias, Andrés, gracias. Gracias. Y bueno, saludos a todos los amigos que están aquí presentes, al director de la casa, ¿verdad? A Miguel Ángel, lo veo allá, que agradezco porque fue el que me invitó finalmente a venir para acá, y también al presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros, del cual yo soy viejo amigo, desde las épocas de Walter Haubitz. Quería, bueno, hacerle un recuerdo en este momento, ese gran periodista alemán que vivió aquí en España. Bien, aunque muchos, claro, se preocuparon de manera especial de lo que pasaba en Bolivia, además de una forma alarmante, yo quiero decirles de que yo he salido de Bolivia con una sensación de alivio. Es como si me hubieran quitado una bolsa de cemento de las espaldas y me hubiese podido enderezar y poder caminar. Y un poco me di cuenta que esa era la sensación de casi todo el país, incluido la de los sectores que seguían a Evo Morales, pero que tampoco se ve que estaban aplastados por el propio peso de Evo Morales, porque no había sucesión, no dejó líderes, no se desarrolló un partido, era un movimiento de distintos. Entonces creo que se sentían también de alguna manera aplastados por su jefe. Y lo mismo en cuanto a sectores sociales que habían sido un poco lumpenizados, por las dádivas desde el gobierno, por el que, es decir, estar en un movimiento social era la manera de tener el acceso a una cantidad de beneficios, un poco parecido a lo que pasa en Venezuela. Entonces, ellos también se sintieron de alguna manera aliviados porque se sentían objeto de un manipuleo que no era necesariamente el adecuado. Pero para ubicar el momento de Bolivia, yo quisiera muy rápidamente decirles que yo veo en general así que América Latina tuvo un siglo XIX, que fue de liberación. El siglo XIX pasaron otros pueblos dedicados a la independencia. El siglo XX nos dedicamos ya a discutir ideologías, ¿verdad? Fue un siglo muy ideologizado en el continente, pero que sobre todo finalmente cumplimos la tarea de lograr la democracia. En el siglo XX, hacia finales del siglo XX, América Latina es democrática en todos sus países, incluso en América Central, donde habían guerras civiles, etc. Y Bolivia llegó también 20 años antes de terminar el siglo a instaurar por primera vez la democracia. Es otra especificidad boliviana. Bolivia nunca había vivido en democracia desde la fundación de la República. La República era teóricamente una construcción mental democrática, pero que no se ejerció nunca. Y cuando algunas veces se trató de ejercer, nunca duró más de 5 años, 10 años, 15, a más tardar, ¿no es cierto? Entonces, y el fundador de Bolivia ya fue objeto de un primer golpe de Estado, que fue el mariscal Sucre. El primer presidente de Bolivia fue Bolívar, pero casi protocolar, de unos 3 meses. El verdadero presidente que se queda allá es el mariscal Sucre, pero que lo voltea a un golpe. Y a partir de eso hemos estado de golpe en golpe. Esta fue la vida política de Bolivia. Y justamente yo tengo
me siento con el honor de formar parte de lo que en Bolivia le llaman la generación de la democracia, que allí por los años 70, 80, el siglo pasado, comienzo de los 90, nos propusimos, hicimos el desafío central de Bolivia la democracia. Hasta ese momento la discusión política boliviana era ser de izquierda o de derecha, ser guerrillero o no guerrillero, ser pro-cubano o no pro-cubano, ser pro-imperialista o nacionalista. Estos eran los temas en que se adecuaba. Una de las peleas para formar lo que yo le llamo la generación de la democracia fue deshacernos del paradigma cubano. Es decir, fuimos los primeros en América Latina que nos deshicimos del paradigma cubano. O sea, no se podía ser de izquierda si no eras como los cubanos. Había llegado un momento que por este lado o por aquel otro. Y eso había castrado a la izquierda latinoamericana. En todo caso, lo había separado por principio de la vía democrática. Es decir, de una izquierda que pueda desarrollarse por la vía democrática. Por definición tenía que estar anclado en el camino violento hacia el poder, que era un poco el paradigma cubano. Entonces, el siglo XX nos costó esa tarea de llevar a Bolivia la democracia, pero a otros países también, y tuvimos un buen fin de siglo, como dicen los franceses. El siglo XX, éramos todos democráticos. Todos los países de Bolivia estaban en democracia. Se había acabado el tema de los golpes y qué sé yo. Entonces ahora viene el siglo XXI, donde están nuestros problemas, donde yo creo que la gran tarea del siglo XXI es ¿qué hacemos con la democracia? ¿O qué es la democracia? Que es el caso que está ocurriendo en Chile. Democracia sí, pero la élite de 25 familias que gobierna el país, no. Es un tema en democracia. El Chile de los rotos chilenos, que con toda simpatía se habla cuando uno va a Chile, le cuentan chistes del roto chileno, que es el hombre popular, ¿no es cierto? Ese Chile no existe en la conducción del país, ese roto chileno. Yo diría que lo de Chile está por ahí. El problema de la lucha antiélites, que creo que es un problema que está latente en varios países del continente. Bien, pero en lo que trata Bolivia, para Bolivia el tema se planteó de otra manera. ¿Cómo íbamos a empezar a vivir la democracia? Habíamos llegado recién a la democracia a fines del siglo pasado, pero ahora ¿cómo vivimos en democracia? Y ahí, cuando ya llevábamos 25 años, ahora llevamos 37, pero 25 años que por primera vez ocurrió en Bolivia de que podíamos estar en democracia, cuando llegamos a los 25 años aparece Evo Morales. Y bueno, por distintas razones, pasó un poco lo de España. Nosotros llegamos a la democracia más o menos en la misma época de España, los mismos años. Yo he sido el primer vicepresidente, el primer gobierno de la democracia boliviana el año 82, cuando justo en España empezaban también los primeros gobiernos democráticos después de la muerte de Franco. Entonces tenemos una historia, más o menos, somos de la misma edad desde ese punto de vista. Claro que ustedes en España y en Europa, nosotros al otro lado.
Y entonces en Bolivia era un poco ver cómo íbamos a vivir la democracia. Cuando llegamos a los 25 años aparece el fenómeno Evo Morales, que todo el mundo lo aplaudió. Yo mismo cuando era presidente, porque yo fui vicepresidente del primer gobierno, pero fui presidente del tercer gobierno democrático. Y cuando yo era presidente del tercer gobierno democrático, yo hice una política indígena muy cercana. Ante las marchas indígenas yo salía con mi gabinete entero, con todos los ministros a la ruta a caminar con ellos y resolvíamos todos los problemas en el camino antes de llegar al lugar. Pero resulta que yo que como presidente yo notaba que en Bolivia tenía que llegar alguien que se pareciera a Evo Morales. Al final fue Evo Morales. Pero yo notaba que la democracia boliviana necesitaba cambios de élites. No tanto indígenas, porque ya el indígena en Bolivia, con el proceso gigantesco de urbanización, la población urbana en Bolivia es del 70%. Y normalmente el indígena que llega a la ciudad cambia de cultura. Ya deja de ser en la cultura de la comunidad, como es en el campo, y su tendencia es a ser clase mediero por la vida en la ciudad misma. Entonces, pero es ahí donde surge el fenómeno del cholo boliviano, que es el indígena que se vuelve en la ciudad y que en realidad Evo Morales no es un indígena porque no habla el castellano, su lengua materna es el castellano, no habla ningún idioma indígena. Pero sí es un indígena que llegó con el proceso de urbanización a la ciudad. Y allí generó un tipo de cultura específica, un tipo de personalidad específica. Entonces, resulta que cuando llega Evo Morales todo el mundo lo reconoce, la iglesia, las Fuerzas Armadas. O sea que en ese sentido el pueblo boliviano mostró muchísima madurez. No hubo racismo no, de ninguna manera. Se lo recibió con todos los honores. Y a veces él era un ingrato que salía al exterior y decía que en Bolivia le decían indio. Mentira, mentira. Nunca le dijimos indio. Más bien nos pareció bien, nos parecía que era la gran oportunidad para que haya una renovación de élites, haya una renovación de conducción en el país importante. Pero no sabíamos, ¿verdad?, que el veneno venía en la cola, como decía Cicerón, ¿no es cierto? Resulta que ya estaba allá adentro Chávez. Ya estaba ese modelo, que yo creo que es uno de los modelos que interfiere en la América Latina del siglo XXI. Cuando se preguntan qué es la democracia, qué no es la democracia, entonces vuelve a salir algo que es novedoso, pero que es más viejo que Lenin. Vuelve a salir el viejo problema de los bolcheviques y los mencheviques. ¿Qué es primero? ¿Es primero la revolución o la democracia? Exactamente. Perdona que te interrumpa porque me parece bien retomar algunos de los elementos que has sacado para contextualizarlos para el espectador español, ¿no? Una de las cosas que es interesante de las que has comentado es bueno, la llegada o el énfasis que has puesto en la posibilidad de una izquierda democrática en Latinoamérica. Primer asunto. Segundo, la necesidad de que en un país como Bolivia hubiera un cambio de élites, porque lógicamente las élites se van desgastando y a veces es importante la renovación. Que esas élites procedieran, digamos, de unas clases sociales diferentes, podía ser también positivo y que se recibió muy bien cuando Evo Morales llega al poder. Pero este es uno de los asuntos que yo creo que es esencial en el debate ahora mismo sobre Bolivia, es justamente la idea de democracia. Y es cuando sale claro, el tema... es que Bolivia se alinea en la idea de la democracia de Venezuela.
O sea, el proceso de cambio, así se le llama en Bolivia, está por encima de la democracia. Entonces el presidente Morales decía, ¿qué es eso de la diferencia de poderes del Estado? Esas son cosas del imperialismo. O sea, si el proceso de cambio necesitaba tener una mayoría absoluta en el Parlamento y necesitaba controlar el poder judicial y necesitaba controlar a los fiscales, era ético, moral, normal que lo haga, ¿verdad? Entonces, esto es lo que empezó a pasar en Bolivia poco a poco. Yo, gran batallador contra las dictaduras militares, yo le tenía miedo a lo que le llamábamos los tiras del Ministerio del Interior, que venían y te agarraban a patadas y finalmente te mataban. Ya, Evo Morales, tenía otro tipo de represión. Mandaba un fiscal y el fiscal te hacía la vida a cuadros constantemente, permanentemente, hasta que te fueras del país. Entonces, bueno, pero yo no quisiera quedarme ahí. Lo que yo quisiera es de que Evo Morales, que poco a poco, incluso al llegar al poder, dijo, hemos llegado para quedarnos. Una frase de él. Y esto de la diferenciación de poderes, hemos llegado para quedarnos. Pero bueno, el hecho es de que poco a poco fue mostrando de que estaba vaciando de democracia a lo que yo le vine a llamar dictocracia. O sea, era una especie de democracia de un dictocracia, ¿verdad? De un tipo que daba el diktat. Que parezca una democracia. ¿Cómo? Sí. Entonces, no, lo que yo quiero llegar es de que, al aspecto positivo, que en medio de todo este ambiente empezó a nacer una nueva juventud en democracia en Bolivia. Y los que se han levantado, los que han hecho todo esto que ha pasado en Bolivia, son los jóvenes, que es la primera generación de chicos bolivianos que nacen en democracia, que nacen físicamente en democracia y que viven y empiezan a ver otro mundo que el que veíamos nosotros de niños, con los golpes de Estado cada 2 años y militares marchando y sus tanquetas en la calle. Entonces no. Entonces, cuando Evo Morales dice, yo me quiero reelegir por 4ª vez, y llama a un referéndum, sin darse cuenta que lo que había cambiado en el país, llama hace 3 años a un referéndum para que le permitan ir por 4ª vez a la presidencia. Y él mismo se sorprende porque pierde. No se había dado cuenta que los votantes eran los nuevos, los que habían nacido en democracia, los chicos. Ellos habían ganado. Lo que en otras partes se les llama millennials, y yo les llamo los hijos de la democracia, que habían nacido en democracia. Son los que le negaron, o sea que ya lo criticaron por no respetar el referéndum, el 21F, que fue el 21 de febrero del 14. Entonces, o del 16, perdón. Entonces, en base más allá de haber sido derrotado en el referéndum, de todas maneras hace todos los movimientos legales para ser candidato. Y es candidato. Y resulta que pierde y se ve obligado a hacer un fraude que ya fue la gota que rebasó el vaso. La gota que rebasó el vaso. Entonces empezaron los grandes movimientos de jóvenes, encuadrados en un sistema que heredamos de España, que es interesante, pero ha quedado en Bolivia. Como Evo Morales destrozó los partidos políticos de la fundación de la democracia, pues estos son los hechos. Estas protestas, este movimiento ante la falta de conducción de una vanguardia, se adhirieron a lo que en Bolivia todavía sigue existiendo, que se llaman los cabildos.
Hay un comité cívico que se organiza en cada ciudad importante y es la cabeza de un cabildo. Y cita al cabildo en la plaza. Y allí se delibera, digamos. Y este fue el instrumento que fue el protagonista de esta última etapa. En ciudades como en La Paz y Santa Cruz, en Santa Cruz el cabildo fue de 1,5 millones de gentes. En La Paz de 1.200.000. Y en las otras ciudades también más pequeñas, pero los cabildos. Y resulta que ante la ausencia de partidos políticos eran los cabildos los que dirigían, y como que en este momento el principal candidato que se perfila para las nuevas elecciones es Camacho, que era la cabeza del cabildo de Santa Cruz, que por el peso de la ciudad misma, y con el presidente del cabildo de Potosí. Es una fórmula que está medio en el tapete, ¿verdad? Entonces, yo creo que es esto lo que ocurrió. Ahora, yo quería hablarles muy rápidamente, y traje aquí los papeles, los conseguí, el rol del ejército en todo esto. Entonces resulta que los bolivianos creo que somos otra vez una especie de innovadores en la relación levantamientos populares, indignación popular y acción de las Fuerzas Armadas. Que teníamos una manera clásica, como era en Bolivia, las Fuerzas Armadas salían a las calles, sonaba en la radio una musiqueta y ya había que esperar cuál era el próximo general, que era el presidente, que era el mismo que se levantaba que era presidente. Pero resulta que ahora en Bolivia ha ocurrido una cosa distinta. No se levantó nadie. El que se fue Evo Morales, sin que nadie se levante. Y les voy a decir, yo les voy a leer el pronunciamiento que en el día ya más álgido, las elecciones habían sido el 20 de octubre, y se había ido caldeando a través de los cabildos, etcétera, la gente en la calle, y todos los días se salía a todas las horas, y entonces el 20 fueron las elecciones, Evo Morales se ve el 10, pero el 8 ya la policía es la primera que se da cuenta que tiene que chocar con gente indefensa, que ni siquiera destruían nada, eran jóvenes que sencillamente pedían de que se termine el fraude, que se respete su voto, y pasa un fenómeno interesante. La policía se amotina, se usa ese nombre, se amotina la policía. O sea que todos los policías se van a su cuartel y sacan banderas, más o menos han de entender que están con los jóvenes que están en la calle, pero están amotinados y por lo tanto no los pueden obligar a salir a la calle, porque al mismo tiempo dicen y sacan sacan también una serie de demandas suyas, que quieren ganar igual que el ejército, una serie de demandas sobre su seguro social, su seguro médico como policías, y se amotinan. Y el primero se amotina en Cochabamba, entonces toda la masa inmensa que había en la calle, sobre todo los jóvenes, lo tomaron como una victoria. Esa noticia fue una noticia que se amotinó en Cochabamba, que es la tercera ciudad, la policía. Eso fue una cosa que disparó absolutamente todo. Y a medida que pasó eso, se amotinó la policía en Santa Cruz, se amotinó en Tarija, se amotinó en La Paz, empezó a amotinarse la policía en todos lados. O sea, y policías que ahí en la puerta de sus cuarteles estaban junto con los jóvenes, etcétera, como conviviendo. Entonces, en ese contexto, es bueno que se sepa, el Estado Mayor, el Comando en Jefe de Bolivia, convoca una conferencia el día 10, que además se lo veía que era un sector militar bastante afín a Morales.
Pero dice, saca un comunicado que lo leen muy estoicamente, dicen, las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio y la constitución política del Estado, en conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, escuchen la palabra, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Le sugieren al presidente que deje el mandato, pero no dicen que van a hacer ellos. Sencillamente le sugieren y no salen de los cuarteles. Le sugieren al presidente. Un poco. El presidente, aquí, Jaime, esto se ha interpretado como golpe de Estado en algunos sectores. Claro, aquí está, mira, perdona que te diga, ahora mismo te lo digo. Que siga hablando, por favor. Sí, sí. Que habla el presidente. Sí, mira, lo interesante, y esto es una ley que le hice yo, pero me había olvidado. Yo la firmé. Es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. Porque nosotros hasta el año que yo fui presidente, el 92, teníamos unas Fuerzas Armadas sin ley. Era parte de vivir de golpe en golpe. O sea, cada militar que llegaba hacía un decreto ley para las Fuerzas Armadas, para que se comporten según su conveniencia. Y no había una ley orgánica general del Estado para las Fuerzas Armadas. Entonces, ante ese vacío, a mí que me tocó institucionalizar un poco la democracia en Bolivia, yo hice la primera ley orgánica de las Fuerzas Armadas, casi 200 años, un poco cerca de los 200 años después de la creación de la República. Y ahí pusimos algo que fue muy interesante, que al hablar en el capítulo 2, en el artículo 20, dice las atribuciones y responsabilidades fundamentales del alto mando militar son definir los principios básicos doctrinarios que rigen la vida institucional de las Fuerzas Armadas. B, ponga la atención acá, analizar las situaciones conflictivas, internas y externas, para sugerir ante quien corresponda, o sea, es el presidente para el alto mando, para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Y entonces las Fuerzas Armadas, como dicen, política del Estado en conformidad con el artículo 20, es el que acabo de leer, de la ley orgánica, le sugieren que renuncie. O sea, le sugieren, se lo ponen al presidente en la situación de decir, ustedes sugieren que renuncie, bueno, se van ustedes. El presidente puede mandarlos al diablo, si se siente fuerte. Pero se ve que el presidente se sintió muy débil ya con lo que pasaba en el país y lo recibió lo de las Fuerzas Armadas como un consejo, porque las Fuerzas Armadas no salieron a la calle. Y más aún les quiero decir que se va el presidente dejando un vacío de poder de 24 horas, que creo que algún día tú periodista lo averiguarás, que el famoso avión mexicano que entra a sacar a Evo Morales de el Chapare, de la zona productora de coca, a donde se va, o sea, Evo Morales después de recibir esto de los militares se va a la meca misma de la producción de droga en Bolivia, al Chapare, de donde él sale, ¿verdad? O sea, donde el 95% de la coca se produce para el narcotráfico, ahí. Y de allí viene de repente un avión mexicano y lo recupera y se lo lleva a México. Justo en las 24 horas de vacío de poder. Yo hasta ahora no sé quién le dio permiso a ese avión mexicano para que entre
a territorio boliviano a recoger a Evo Morales? Es una pregunta a averiguar, ¿verdad? Porque México está muy lejos de Bolivia. Que hubiera sido un avión argentino, que hubiera sido un avión brasilero, un avión peruano, un avión chileno, un avión paraguayo, vaya. Pero que de repente en México aparezca un avión para recuperarlo al señor en un momento de vacío de poder. Ahora, al día siguiente aparece la señora, que es nuestra presidenta, que entre paréntesis, es bueno que se sepa en España, viene de un pequeño pueblo, ella es provinciana, es una mujer casi del campo, de la parte oriental del Amazonas, donde estaban las famosas misiones jesuíticas de la época de la colonia española, en Mojos, estaban en la Chiquitanía y en Mojos. Ella viene de San Joaquín, y que le toca por estas cosas raras. Tú dices, pero ¿qué ha pasado en Bolivia? Después de la renuncia de Evo, renuncia su vicepresidente, y renuncia el presidente del Senado, y renuncia el presidente de diputados, que eran todos del partido de Evo Morales. O sea, ellos mismos dejan descabezado al Estado. Entonces, a la hora de que nadie sale a reclamar la presidencia, porque los militares que le habían sugerido que se vaya no se hicieron cargo del poder, ni salieron a las calles. Entonces apareció la figura de esta señora provinciana, que era la vicepresidenta segunda del Senado, que cuando le dijeron que tenían que hacerse cargo, lo primero que hizo fue llorar. No tenía la menor idea de que iba a ocurrir esto. Y la pobre mujer, bueno, no es pobre mujer, está resultando ser con agallas y que está con muy buen temple llevando las cosas. Pero ella aparece de presidente, y en ese momento sucede otro fenómeno, que la policía se siente rebasada por el movimiento de la gente de Evo Morales, que sabe que ha renunciado, que no hay poder, y se lanzan como vándalos a las calles a romper todo lo que había de por medio, que ya no era la gente que pedía democracia. Entonces en eso la policía se siente rebasada y le pide al ejército ayuda. Y le envían a la señora esta, que acababa de venir de su pueblito a sentarse a Palacio de Gobierno, que por favor le pida al ejército que coordine acciones con la policía, porque se siente rebasada. Esto es importante también saberlo. La disque presidenta, que sencillamente físicamente había entrado a Palacio, pero no había ni una ceremonia que dijera que se posesionó, de las Fuerzas Armadas, cuando ella se comunicó a pedirles que hagan este acople, los mismos militares que habían pedido la renuncia a Evo le dijeron: señora, posesiónese primero si nos quiere dar una orden. O sea que entonces hizo el acto de posesión y después le dio la orden al mismo mando que había hecho renunciar, y entonces el mando acató y empezó a coordinar con la policía. Ahora, lo interesante de todo este cuento es que una vez que la señora se posesiona, llega el alto mando a Palacio a ponerse a sus órdenes. El Palacio que había pedido la renuncia, sugerido, esa palabra es clave. Y la señora recibe, y son esos policías o esos oficiales, al verla a la señora con su vestidito de una mujer de campo, le ponen los símbolos de la presidencia. Ellos mismos, los militares, porque el parlamento, que eran toda gente más, no se había reunido. Pero lo más interesante de todo es que al día siguiente esta señora los cambia el mando. O sea, el mando militar que había hecho todo esto es relevado por la nueva presidenta. Viene un nuevo mando que se acata, y el mando que había hecho todo se va y viene el nuevo mando. O sea, Fuerzas Armadas impecables.
viene a haber un impecables en el sentido que se ensamblan con un sentir mayoritario de la población, no dan golpe, pero según el reglamento número 20, que les dice que cuando vean la situación insostenible deben hacer una sugerencia a quien corresponda. Y le hacen la sugerencia al presidente que se vaya, como diciendo: el que está de más acá es usted. Esto era lo último que quería darles como detalles para un debate, porque efectivamente yo veo que en Bolivia es la primera vez, diría yo, que en la historia político-militar de nuestro continente ocurre esto. Normalmente la acción militar eran militares que accionaban, salían a la calle y se metían a palacios después. Esta es la primera vez que hay unos militares que accionan y no se meten al palacio, sino que se quedan en el palacio tratando de mantener un orden de sucesión como venga. O sea, lo que ellos hacen, yo he pensado cómo le podemos llamar a lo que han hecho. Yo le he venido a llamar una acción orgánico-institucional de las Fuerzas Armadas. Orgánico porque la toman organizadamente, el alto mando discute. Y institucional porque lo hacen según su reglamento, a quien corresponde. Entonces, efectivamente, es una cosa novedosa, absolutamente, ¿no? Pues si les parece, quedan 15 minutos para terminar esta mesa. No sé, José Andrés, si quieres decir algo. Al respecto, al hilo de lo que acabo de decir, el otro día en la radio, cuando hablábamos de este asunto... Sí. Decía que al hilo de lo que acaba de decir, presidente, el otro día en la radio, cuando tratamos este asunto, algún analista usó el término golpe de Estado democratizante. No estoy seguro de que sea muy apropiado, pero ese es el término que salió para una situación que realmente es novedosa y efectivamente, como decía José Andrés, ha dado debate. Desde aquí sí mucha gente ha visto que era un golpe, porque al fin y al cabo esa sugerencia del alto mando es la que al final desencadena la situación y hace que el presidente renuncie. No sé si quieres añadir algo, José Andrés, que antes querías intervenir, o si abrimos la conversación a los invitados. No, bueno, a mí me parece lógicamente mucho más importante la versión que da Jaime desde allí, que ha hecho una narración muy pormenorizada de cómo sucedieron las cosas. Lo que sí quería yo trasladarle a Jaime para que pudiera explicar es un poco cómo se ha visto, digamos, algunos elementos que ha introducido en el debate, como por ejemplo el tipo de democracia y la manera de vivirlo. Creo que se ha tomado muchas veces poco en serio el proceso democratizador de Bolivia, que es esencial, ¿no? Y entonces en un proceso democratizador lo que permite es que converjan una pluralidad de voces y disputen unas elecciones y gane uno u otro. El problema que se ha instalado muchas veces en la lectura de lo que ocurre en Bolivia es justamente esta dinámica del amigo-enemigo, que distorsiona muchas veces la percepción de lo que está ocurriendo. Por tanto, es decir, Evo Morales se ha arrogado la defensa de lo indígena y de, por tanto, lo oprimido y lo marginado y lo postergado, frente a el otro, que es el enemigo, y que representa todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿es esto así o no es así? Y ahora, quizá lo que creo que puede quizás Jaime explicar es precisamente que esa inmensa pluralidad de una sociedad que no se puede reducir tan fácilmente a esta dicotomía. No lo sé, ¿no? Sí, y lo indicas bien, muy rápidamente. Yo soy muy sensible a ese tema, porque como presidente además avancé muchísimo, y en esta misma casa firmamos un documento, todos los países iberoamericanos, ¿no? Un documento acá donde uno de los puntos era un acuerdo para la creación del Fondo Indígena para los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Se firmó aquí el acuerdo el año 92 para el 5º aniversario. Y saben una cosa,
que fue lo más difícil de convencer. ¿A quién fue? A Fidel Castro. Porque Fidel decía, no, aquí no hay indígenas, hay clases. O los brasileros que decían que no, era un peligro nacional el dar un trato diferente a los indígenas. O sea, era el comienzo. Fíjese, ahora en este momento nadie discute, es un tema. Pero ahora, lo que yo te puedo decir que ahora yo observé, la gente que estaba pidiendo democracia eran de los blancos y de los otros, en la calle. El 1,5 millones que en Santa Cruz estuvo en el Cabildo tenía todos los colores de gente que tiene el país. No era un choque entre blancos e indígenas, ¿verdad? Aunque el problema en Bolivia existe. O sea, no existe abiertamente en el sentido que tú trates mal a una persona por su condición. Pero ahí viene el otro problema, de que normalmente las áreas de pobreza coinciden con las... O sea, las áreas indigentes coinciden con las áreas indígenas, para decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, pero ya es otro problema. No es por asuntos raciales, sino porque sus condiciones de competencia, o sea, la situación en la que un niño indígena empieza, son situaciones inferiores frente a lo que como empieza un niño blanco, digamos, ¿no es cierto? Pero el problema existe, sí, claro. Una pregunta al hilo de lo que estás diciendo, que quería que contaras un poco, que yo también tengo esta inquietud, ¿no? Es decir, una parte del discurso que ha surgido, digamos, frente a Evo ha tenido unos tintes un tanto extraños para un espectador occidental. Por ejemplo, esta idea de poner la Biblia, levantar la Biblia como un elemento de definición ideológica, ¿no? Y de intentar aglutinar en torno, digamos, a un elemento religioso. Una sociedad que precisamente estamos hablando de democrática, moderna, o que pretende alcanzar una cierta modernidad, digamos, volver a un tipo de símbolos que cuanto menos resultan inquietantes. ¿Tú cómo lo explicas? ¿Cómo explicas, digamos, ese sector que ha tenido un cierto protagonismo? No, sector es un individuo, el Camacho, uno de los... el jefe del Cabildo de Santa Cruz, José Luis Camacho, se fue con su Biblia. Pero se la dio a la nueva presidenta, ¿no? Pero no, la llevó a Palacio diciendo dejarla allí. Y no, la vieja presidenta sacó otro viejo misal, no sé si se fijaron ustedes, que no era una Biblia como tal, que había en el Palacio de cuando se juraba delante sobre un misal. Pero yo creo que hay que interpretar esto como una señal de que se estaba contra la corrupción, es una señal moral más que religiosa, porque el señor que llevaba esa Biblia se era casado 4 veces, o sea que lo conozco, o sea que no era por ahí que iba lo suyo era porque una de las cosas que todo el mundo tiene conciencia es la enorme corrupción que se generó en el gobierno de Evo Morales. Se licitaba todo directamente a dedo. Entonces hay una sensación de corrupción. O sea que la Biblia, más que un problema de fe, era un problema de ética. Habría que considerarlo de esa manera. Pero indudablemente que hacia afuera daba una imagen absolutamente confusa. Sí, muy fuera sorprendido por lo menos de España, y se contó también. Dentro del Corán, está claro. Perdón, si vamos a organizar, si les parece, organizamos la conversación. El 93% de la población boliviana, según el último informe de Infobae y del Latinobarómetro, es católica, y aunque no sea católica desde el punto de vista europeo en el que vivimos aquí, sí cree y tiene una fe de manera costumbrista y pagana. Entonces, el tema de la Biblia es algo interesante y a tomar en cuenta, pero para poder analizarlo hay primero que analizar el contexto boliviano y las creencias en las que nosotros hemos crecido, que no son ni se parecen de ninguna manera
a lo que se vive hoy en España o en Europa. Bueno, sí. Si alguien más quiere intervenir sobre el tema de la religión, bueno, yo añadiría que también sorprendió desde aquí que se contó que Janine Áñez también había retirado unos comentarios que hizo en su momento en los que comparaba las costumbres indígenas con actos satánicos, que era también una cosa que sorprendía. Luego fue un comentario que retiró de sus redes sociales, pero así se contó y por eso había cierta preocupación. El papel de Hay un candidato evangélico. Bueno, su coreano, hermano es evangélico. Es el que habló de los satánicos. Un candidato coreano que sacó 8%, que es evangélico. Más o menos se calcula que los evangélicos, cristianos evangélicos, son el 14% de la población, del votante boliviano. Y este coreano fue el primero que levantó la Biblia para los evangélicos. ¿Qué papel le ve a Camacho, que es el que, digamos, está usted viendo? Camacho quería decir que iba a ser honrado, honesto, moral, ético, eso, más nada. ¿Y cree que va a dar el paso de ser candidato, de proponerse? Yo creo que va a serlo. ¿Y puede ser una buena solución? Pero no creo que sea lo mejor que le pueda pasar al país. Porque todavía, si bien tiene condiciones de liderato, lo ha demostrado, es todavía muy inmaduro en muchas cosas. ¿Y usted va a ser